a tener la misma tubería. ¿Bien? Entonces tenemos la misma tubería. Y fijémonos que se constriñe una tubería que tiene una diferencia de altura respecto al suelo. Aquí es H y aquí es H mayúscula. Aquí esta sección transversal va a tener un área 1. Y aquí esta sección transversal va a tener un área 2. La cantidad de fluido que va a ingresar, pues aquí va a ser delta de X, o se va a mover una delta de X. Y acá la cantidad de fluido que va a salir está alojado en un delta de X2. ¿Ok? ¿Se entiende la configuración ahí de la tubería? Fíjense que se constriñe, es decir, se pone más pequeño. Ahora, el fluido se va a mover de izquierda a derecha. Por eso le vamos a colocar el vector velocidad hacia ese lado. Ahora, tenemos que recordar un concepto que ustedes vieron, yo creo que hace por ahí unos 2 años, en mecánica, en física mecánica, que es el concepto de trabajo. El concepto de trabajo, si ustedes recuerdan, es la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo que forma esa fuerza respecto a la dirección del desplazamiento. En general es esa fuerza, qué capacidad tiene para hacer desplazar un cuerpo. Y si esa fuerza es capaz de desplazar un cuerpo, entonces se dice que esa fuerza realiza trabajo. ¿Se acuerdan? Entonces el trabajo era motriz, era resistente o era nulo. Entonces es resistente si la fuerza va en un lado y el desplazamiento va en contra de esa fuerza que se aplica. O el trabajo es motriz si la fuerza y el desplazamiento van en la misma dirección. O el trabajo es nulo cuando la fuerza está perpendicular al desplazamiento. En general, entonces, ese trabajo se definía como fuerza por el desplazamiento, por la componente que está haciendo o que forma la fuerza en la dirección del desplazamiento, que era el coseno del ángulo. ¿Sí se acuerdan de esto? También nos tenemos que acordar que existe un teorema que es el teorema del trabajo y de la energía cinética, en donde nos decían que la energía cinética es igual a la variación de energía cinética, es igual al trabajo neto. Pero para eso tenemos que recordar qué es la variación de energía cinética. La variación de energía cinética, recordemos que es 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. ¿Sí? Eso es una variación de energía cinética. ¿Qué unidades tiene la energía? Joules. ¿Sí? Joules. ¿Y qué unidades son los joules? Fuerza por desplazamiento, o sea, newtons por metro. Entonces, esto es energía. Tenemos también que recordar que existe otra energía que está asociada a los cambios de altura o a la altura, que esa energía se llama energía potencial y de origen gravitacional. Entonces, esa energía va a ser igual a mgh. Pero si aquí coloco variación de energía potencial gravitacional, entonces, y observo mi gráfico, entonces yo tengo que colocar mgh menos mgh pequeñita, o h pequeña, ¿sí? Y eso es una variación de energía potencial, la final menos la inicial. Ahora, tenemos que recordar otra vez de ese curso de mecánica que existe una conservación de la energía, donde dice que la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final. ¿Pero eso qué implica? Eso implica que teníamos que analizar la energía cinética, la energía potencial gravitacional y la energía potencial elástica iniciales, ¿cierto? Y que esas energías tienen que ser igual a las finales, energía cinética final más energía potencial gravitacional final más energía potencial elástica final. Eso se tendría que igualar. Bueno, y existían otras energías, que son energías de las fuerzas no conservativas. Una fuerza no conservativa como es la fricción. ¿Qué es la fricción? Lo que hace en un sistema
es robar o transformar energía en otro tipo de energía térmica. Pero energías mecánicas, estas son las que conservan la energía mecánica. Ahora, este concepto, sacando este resumen, eso no es Bernoulli todavía, sacando, esto es lo que necesitamos para poder entender a Bernoulli, ¿bien? Que es lo que veían ustedes como en el segundo semestre. Bernoulli lo que dice es, ahora, ¿qué fuerza se le está ejerciendo a esta pared de esta tubería? Desde mecánica de fluidos, pues presión 1 por área 1, esto es fuerza, ¿cierto? Porque nosotros entendemos que la presión es fuerza por unidad de área, es decir, que la fuerza es presión por área. Y fíjese, la presión va hacia, como el movimiento va hacia allá, entonces la presión va hacia, la fuerza va hacia allá, presión por área. Y en este otro extremo de la tubería, entonces la fuerza que hay acá sería presión 2 por el área 2, ¿cierto? Pero fijémonos en una característica importante, que el movimiento de esta sección de fluido va hacia el lado derecho, y esta sección de fluido va hacia el lado derecho, pero la fuerza va en contra. ¿Eso para qué? Para que observemos que entonces aquí se genera un trabajo motriz y aquí se genera un trabajo resistente. ¿Bien? Entonces el trabajo que se genera aquí arriba, el trabajo neto va a ser igual a la diferencia de esas dos presiones, de esas dos fuerzas, ¿cierto? Entonces va a ser fuerza por el desplazamiento, la fuerza 1, bueno, coloquémosle fuerza 2, presión 2 por área 2, por el desplazamiento, delta de X, ¿cierto? Y esa es negativa. ¿Por qué es negativa? Porque el desplazamiento va hacia un lado, pero la fuerza va hacia el otro. Es decir, la componente, el coseno del ángulo que forma la dirección del desplazamiento con la dirección de la fuerza son contrarias. Forman 180 y el coseno de 180 es menos 1. Y hace que esta relación sea negativa. Más ese sería el trabajo neto. Entonces el trabajo neto sería la presión entonces en 1 por el área 1, que es la fuerza, por el desplazamiento, que es delta X1. Eso es el trabajo neto. Ahora lo que vamos a analizar es la conservación de la energía. Y la conservación de la energía dice, tenga ahora en cuenta todo. Y para tener en cuenta todo, entonces tengo que analizar todas las energías que hay aquí y todas las energías que hay aquí al final. Y eso tiene que ser igual al trabajo neto. Entonces, lo voy a escribir. Presión 1 por área, lo voy a escribir positivo y negativo. Presión 1 por área de 1 por el delta de X1 menos la presión 2 por el área 2 por el delta de X2. Va a ser igual, ahora, a la energía cinética, ¿cierto? A la energía cinética, 1/2 de la masa por la velocidad 1 al cuadrado, o velocidad 2 al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad 1 al cuadrado. ¿Por qué le coloco 2 primero y 1 después? Porque es una diferencia de energía cinética. Bien, y le voy a colocar los vectores para no confundirnos con el volumen. ¿Qué nos falta más? Nos falta la energía potencial gravitacional. Entonces, más la energía potencial gravitacional. La energía potencial gravitacional hace referencia a estos cambios de altura que tiene la tubería. Y los cambios de altura va a ser igual a mgh mayúscula menos mgh minúscula, ¿cierto? Ahora sí, voy a colocar un extremo de la relación, lo 1, y al otro extremo de la relación, lo 2. Entonces, presión 1, área 1 por el delta de X1, más, este 1 viene para acá, más 1/2 de la masa por la velocidad 1 al cuadrado, le coloco vector, más, traigo este mgh para este lado, mgh, igual a lo que es 2. Entonces este 2 que está negativo lo paso al otro lado, presión 2, área 2 por el delta de X2, este 2 lo dejo ahí quieto, 1/2 de la masa por la velocidad 2 al cuadrado, y este lo dejo ahí quietico, mgh mayúscula. Bien, podemos decir ¿qué es área por distancia? ¿Qué es la superficie por el ancho? ¿Qué es eso? Físicamente, ¿qué es eso? Área por ancho, volumen. Entonces presión 1 por el volumen va más 1/2. ¿Qué es masa en mecánica de fluidos? ¿Cómo la puedo expresar? La masa, densidad por volumen,
¿cierto? Un medio de la densidad por el volumen por la velocidad 1 al cuadrado, y le coloco vector a lo que es velocidad, para no confundirme con el escalar volumen. Más, esto también es masa, ρ por B, gravedad, altura, igual a la presión 2, el volumen más un medio de densidad por el volumen por la velocidad 2, densidad por volumen por velocidad 2 al cuadrado, más densidad por volumen, gravedad, altura. ¿Qué es lo común en cada uno de esos términos que tenemos allí? El volumen, ¿cierto? Entonces el volumen se va, se va, se va, se va, se va y se va. Entonces me va a quedar la presión 1 más un medio de ρ B1 cuadrado más ρ GH va a ser igual a la presión 2 más un medio de ρ B2 cuadrado más ρ GH. Y es a esto a lo que se le llama, la ecuación de Bernoulli. Bien, pero esa es la demostración. Al ingeniero que le gusta, aparte de la rumba, al ingeniero lo que le gusta es cómo se aplica esto en la realidad. Bien, entonces observemos. Recuerdan, nosotros podemos hacer esto. Tenemos un vaso con agua dentro. Cogemos un pitillo de gaseosa y lo cortamos en 4 secciones, en 4 partes. Cogemos 2 partes de esas, ¿cierto? Y uno lo introducimos dentro del pitillo de esta forma, y la otra lo colocamos perpendicular a como quedó la que quedó la anterior, ¿cierto? Entonces perpendicular, entonces aquí está formando 90 grados, y aquí nosotros podemos soplar. Podemos soplar, y cuando soplamos, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué hay frente a este pitillo? Hay aire, y cuando lo soplo, ese aire se desplaza hacia adelante. Cuando se soplo, ese aire se desplaza hacia acá. Pero entonces, ¿qué queda cuando se desplaza ese aire? ¿Qué queda ahí? Nada. Queda un vacío relativo. Es decir, se disminuye la presión. Cuando se disminuye la presión, el aire que hay acá arriba no puede venir porque están soplando. Pero entonces aquí abajo, que está estático, este aire empieza a subir y empieza a viajar hacia allá. Por lo tanto, cuando se acaba el aire que está dentro del pitillo, que está introducido dentro del vaso que contiene agua, entonces se acabó ese aire, entonces lo que empieza a subir es el agua. Empieza a subir el agua, y aquí lo que se genera es el fenómeno de spray. ¿Sí o qué? Igual ocurre. ¿Se han visto los montículos que tienen las hormiguitas? Aquí tenemos una hormiga, y las hormigas, ellas muy viciosas, ¿cierto? Tienen montículo, pero ustedes no se han dado cuenta, esos montículos tienen otra entrada, y no es la salida de emergencia. Ellas saben Bernoulli, ellas conocen a Bernoulli, y saben cómo se aplica. Si no supieran cómo se aplica Bernoulli, no harían de esa manera sus montículos, sus hormigueros, que llaman. ¿Y por qué lo hacen en forma de montaña? ¿Por qué no aplastado? Por ventilación. Porque necesitan que eso se ventile. Porque si no olería mucho hormiga, no mentira. Se acaloraría demasiado, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacen? ¿En dónde es más rápido el aire? ¿Aquí abajo o aquí arriba? ¿En dónde va más rápido? En la parte de arriba. Como en la parte de arriba el aire circula más rápidamente que en esta zona, porque aquí lo detiene el mismo montículo, por lo tanto, entonces aquí se genera una baja de presión. ¿Por qué se genera baja de presión? Porque hay mayor velocidad del aire. ¿Por qué se genera mayor velocidad de aire? Porque no hay obstáculos. ¿Y qué ocurre con esa baja de presión? Pues que como hay baja de presión, se genera un vacío relativo. Baja presión respecto al que está aquí abajo, a la abertura que está aquí abajo.
Por lo tanto, entonces, el aire que está aquí adentro empieza a salir. Y como aquí hay circulación, entonces el aire empieza a viajar. Y aquí el aire ingresa. Entonces hay una circulación y la madriguera, bueno, el hormiguero se está ventilando. ¿Ven? Otra aplicación. Esa hormiga es muy pila, ¿sí o qué? ¿Eso qué es? El tanque de una moto. No, señor. Eso es el perfil de un ala. Este es el ala hacia allá, ¿verdad? Y aquí ¡frum!, le cortamos. Y ese es el perfil. Y esta parte de atrás es el flap. Entonces, el aire circula así. ¿En dónde hay más superficie de contacto para el aire que está atravesando ese perfil del ala? ¿En dónde hay más contacto? Arriba. Muy bien, abajo. ¿Por qué abajo, profe? Porque es que, miren, esta zona interactúa con esta zona. Con la lámina de aire que va abajo, está interactuando, ¿cierto? Es como si nosotros pudiéramos volar y pasáramos aquí en el techo, entonces nos raya la espalda. ¿Bien? Y el aire, o la película de aire que va circulando arriba, pues la zona de contacto es más pequeña, que sería este perfil. Entonces lo coge y sigue derecho. Entonces, ¿en dónde hay mayor velocidad? ¿Arriba o abajo? Arriba, ¿cierto? Porque arriba hay menos interacción. Abajo hay una superficie con más interacción. Por lo tanto, esta se va a quedar más que este perfil de aire que va arriba. Por lo tanto, arriba la velocidad es más alta. Si la velocidad es más alta, aquí en esta zona se va a generar una baja de presión. Porque a mayor velocidad, ¿cómo es la presión? A mayor velocidad, menor presión. Eso lo dijeron las hormigas. ¿Sí o qué? A mayor velocidad, menor presión. Entonces, en esta zona, como es más veloz o más rápido la circulación del aire respecto a la de abajo, entonces aquí se genera una baja de presión. Y a baja de presión, entonces se genera un pequeño vacío. ¿Y ese vacío quién lo va a ocupar? Ahí viene. El ala. Entonces el ala se eleva. Y como el ala va conectada al avión, entonces todo el avión se eleva. Vea. ¿Sí o qué? Entonces el flap, ¿para qué sirve, profe? Entonces el flap lo que hace es redireccionar ese flujo de aire, ¿cierto? Ese flujo de aire, entonces aquí cuando yo bajo el flap, la superficie de contacto de arriba ahora es mayor que la superficie de contacto de abajo. ¿Se dan cuenta? Porque aquí ya tiene que recorrer todo el perfil, pero aquí ya no lo recorre todo porque aquí hay una obstrucción, entonces el aire baja y entonces en esta zona se genera una baja de presión, y cuando se genera una baja de presión se genera un vacío pequeño, vacío relativo. ¿Y quién ocupa ese vacío relativo? El ala, y pum, cae el avión. ¿Ven? Y por eso es que puede aterrizar o se puede elevar. ¿Gracias a quién se puede ver esto? ¿Gracias a quién se pudo crear un avión? A la observación de las aves. Las aves funcionan de la misma manera, ¿no? Sino que su timón está en la cola, igual que el timón de un avión. Está en la cola. Preguntas, dudas, inquietudes.